¿Qué tal? ¿Cómo están? Primer programa del Gen Cañaseño. Vamos a tratar de contar a lo largo de 20 programas la historia de nuestra ciudad, hablando de las personas que lo hicieron. Gen es una unidad de información que codifica a un producto. Es la unidad de la herencia genética. Y cañaseño es el adjetivo gentilicio que tenemos todos aquellos que hemos nacido en la ciudad de Villa Cañas. En el año 2007, Mario Pergolini toma un formato de la BBC de Londres y hace el Gen argentino. Desde agosto hasta octubre de 2007, ese programa se emite por Telefe. Y él trabaja junto a Felipe Piña, a María Seoane, a Jorge Alperín y a Gonzalo Bonadeo y muchos invitados programa a programa para resumir en lo que fue la última frase de Pergolini en el último programa. Dijo, ¿hacía falta un programa de televisión para darnos cuenta que el gen argentino era el general José de San Martín? Tomamos esa idea del 2007 de Pergolini y Felipe Piña y lo trasladamos a nuestra ciudad. La historia de Villa Cañas, ¿en dónde está? En los libros de don Roberto Sales, en aquel primer libro de la historia de Villa Cañas que escribió Ivo Sarjanovich, Historia y cristalización del sueño de los inmigrantes, le puso nuestro recordado Ivo. En el libro de la historia de Cañas de Bonifacio Asenjo, estará en los números de la revista Pan, estará en las poesías de Finaurini o en las poesías de Alberto Nicolás Mete, o estará en la memoria de cada uno de nosotros, de los hombres y mujeres comunes que andamos por nuestra ciudad día a día. Todos somos la historia de Villa Cañas y vamos a tratar con este programa de ir estudiándola, buscando el gen cañaseño. Y los invitamos a ustedes, a través de las distintas formas en que este programa se va a emitir a través de internet, en que opinen. ¿Quién puede ser el gen cañaseño? ¿Quién nos representa a lo largo de la historia con el gen cañaseño, con nuestra forma de ser cañaseño? ¿Quién será? Ustedes pueden opinar, ustedes pueden escribir comentarios, decirnos quién nos representa como cañaseño. En este primer programa tomamos distintas frases. ¿Qué es Villa Cañas? El pueblo de Mirta Legrand, nos dicen cuando vamos a cualquier lugar de la Argentina. Las personas que tienen 50 y pico dicen el pueblo del negro Polinori. Y así nos reconocen de distintas maneras. Pero hay una frase que nos representó durante mucho tiempo. A Villa Cañas se la reconoció como la capital de las orquestas. Y entonces podemos pensar a través de esa frase en quiénes le dieron forma a la frase capital de las orquestas. Y entonces recorremos la música y decimos, ¿será un músico el gen cañaseño? Hay un apellido que está entre tres apellidos dándole nombre al escenario municipal. Y hay una frase que identifica totalmente a una persona. Cuando alguien está muy ocupado, cuando alguien no tiene tiempo, cuando a alguien no le alcanzan los días, se dice, estás como Pigliapoco, no tenés más fecha, estás como Pigliapoco. ¿Será el maestro Eleuterio el gen cañaseño? Para eso invitamos a nuestro primer programa, para conversar con ella, a la señora Mónica Pigliapoco. Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, un placer estar acá y un orgullo realmente que hayan pensado en mi papá. Vamos en principio a tomar 20 programas en donde estamos seguros que será un programa
de precisas ignorancias e involuntarios olvidos. Pero a partir de allí trataremos de ir contando la historia. Queremos en este primer programa hablar del maestro Eleuterio. Y te quiero preguntar, para empezar, Moni, si hablamos de tu papá, ¿cuál es la primera imagen que te viene de él? Un hombre tranquilo, súper sencillo, de un perfil muy bajo, un gordo bonachón, como mucha gente lo sigue definiendo. Sumamente tranquilo, yo lo vi enojado 2 veces en toda mi vida, cuando se enojó sí. mucho, pero muy tranquilo, muy amigo de sus amigos, muy familiero, solidario, colaborador y un tipo al que le encontraba siempre solución a los problemas. Siempre. De un modo o de otro, él encontraba una solución, no magnificaba nada, no le interesaba lo material y de hecho yo considero que él podría haber hecho muchísimo más desde lo económico en su época de apogeo, y él decía, no, ¿por qué yo voy a cobrar más de lo que corresponde? Se lo hubieran pagado, claro. Por una fecha de él en esos momentos se lo hubieran pagado, pero no, él no le interesaba lo económico para nada. Vamos a hablar un ratito del maestro Eleuterio artista, pero también nos interesa muchísimo el maestro Eleuterio como persona. Vos decís familiero, de cómo lo manifestaba, cómo disfrutaba su familia. Y bueno, él, ya sabemos que los fines de semana no estaba. Digamos, éramos como una familia atípica, porque a lo mejor salíamos a cenar un lunes a la noche. Claro. Cuando se podía, cuando la economía estuvo mejor, porque hubo toda una época desde que él llegó desde Buenos Aires casi sin nada, ya casado con mi mamá, pero que yo aún no había nacido, que la cuestión económica era complicada. Ellos estaban alquilando el lugar donde ahora yo aún vivo, tenía un auto Dodge muy viejo, y él en ese momento vendía pilas y a su vez aprovechaba, mientras salía a vender las pilas, a ofrecer su conjunto. Entonces, bueno, esas fueron épocas difíciles. Después con créditos y con todo eso pudo comprar la casa. Después la cuestión fue cambiando. Entonces, bueno, esto que te decía, que por ahí los fines de semana él no estaba. Yo tuve que acostumbrarme a que él no estaba en los actos de la escuela, excepto para mi acto de séptimo, que con mucha anticipación guardó la fecha para poder estar, después mi acto. Pero bueno, yo lo tomaba con naturalidad, porque yo lo había conocido así. Claro, era su trabajo. Era su trabajo, entonces para mí era normal, pero bueno, compartía el tema de hacer un asado, a lo mejor de ir a comer a un club, generalmente a Studebaker, a lo mejor por la estructura que tenía Studebaker, pero era socio de los 3 clubes él. Porque él decía que siempre los 3 clubes le dieron trabajo, entonces él era socio de los 3. Socio de los 3. Y bueno, estas cuestiones de ir a visitar a la familia que aún quedaba en el campo cuando yo era chica, algunas vacaciones, pero ya cuando yo era adolescente, recién empezamos con algunas vacaciones, y él empezó a guardarse ya las fechas de Navidad, que actuaba acá en Villa Cañas, para poder estar con nosotros. Con la familia, claro. Pero mientras tanto, yo recuerdo muchas Navidades que no estuvo, el primero de año, y bueno, él lo sufría porque le gustaba mucho reunirse con sus hermanos, con su papá mientras estuvo. Bueno, y después con los nietos, que también no fue mucho el tiempo que él pudo disfrutarlos, pero era una fiesta poder salir con ellos y llevarlos. Claro. Mónica, ¿componía en casa? Sí.
se ponía a componer. a componer. Y tenía los espacios para componer. Ajá. En un primer momento estaba el escritorio, que los que conocen mi casa, el escritorio donde él trabajaba, pero él ahí no podía componer porque decía que tocaban timbre, abrían la puerta, le interrumpían. Entonces, en un primer momento, un espacio del primer piso, lo utilizaba, y después se había hecho un cuartito al final de la casa para poder estar tranquilo. Él necesitaba tranquilidad. No tenía un día ni un horario específico. La inspiración le venía, claro. A veces a la noche. Él a la noche, casi todas las noches de mi vida, creo, me lo acuerdo haciendo ejercicios con el acordeón. Desde siempre, porque él decía que había que ejercitar para que los dedos estuvieran blandos. Claro. Y cuando terminaba de componer un tema, ¿era de mostrarlo, de llamar, vengan, vengan, que les muestro lo que acabo de escribir? Sí, a veces cuando yo ya siendo más grande y él necesitaba alguna cuestión a lo mejor de una corrección, porque esto hay que decirlo, él hizo hasta 6º grado, primero con maestros particulares, no realmente, en escuela de campo, y después con un maestro particular acá en Villa Cañas, o sea que... Claro. Bueno, no tenía errores de ortografía a pesar de... pero bueno, él por ahí cuando yo ya fui más grande como que quería que le dieran a lo mejor una mirada a la letra, porque la música, claro, por supuesto, no, claro, que no. Pero bueno, tocar. Sí, ahí en esas cuestiones por ahí sí mostraba, pero no siempre. Claro. Estamos haciendo este programa buscando a través de personalidades cañaseñas nuestra forma de ser. Y si hablamos del maestro Eleuterio, quiero que me cuentes, Mónica, el costado solidario del maestro. Por ejemplo, una anécdota, y a partir de allí que nos cuente su forma de ser. El maestro, una vez por año, le entregaba, le daba un baile a la Asociación de Bomberos Voluntarios y no le cobraba para que bomberos recaudaran. Sí. Esa era su forma de ser. Esa era su forma de ser. Siempre que podía, en cuanto a festival solidario hubo en Villa Cañas para ayudar a personas que lo necesitaban por cuestiones de salud, estuvo siempre. Él, por supuesto, no cobraba, pero él sí le pagaba a sus músicos. Claro, sus músicos cobraban. Músicos sí, porque era su trabajo, tenían derecho a cobrar. Después hay una anécdota de un grupo de estudiantes secundarios que organizó un baile en un pueblo cercano a Junín para recaudar fondos para poder ir a su viaje de egresados. Y cuando terminó el baile, mi papá les dijo que les cobraba muchísimo menos, una cifra, así que estaban tan felices que lo sacaron en andas del baile porque habían podido recaudar el dinero para irse a Bariloche. De colaborar con hogares de niños de la ciudad de Rosario, de Buenos Aires, eso sí, y cosas que uno se va enterando después, digamos, como que él no lo contaba. Él, claro, era solidario sin contarlo. Él no lo contaba, no, para nada. Yo me entero ahora por Tommy Robea, que tantos años tuvieron la farmacia en la esquina de mi casa, que... el padre Riganelli mandaba gente que necesitaba medicamentos y decía que pasaba mi papá a pagarlo y mi papá pasaba a pagarlo, pero yo me lo entero ahora por Tommy. Él jamás dijo yo estoy ayudando, le estoy pagando medicamentos. Nunca lo decía. Nunca. Después de salir con su auto a buscar, qué sé yo, en época de inundaciones, pero no a lo mejor solo en Villa Cañas. Él sabía que en un pueblo cerca de Rosario, donde tenía unos familiares, que es Maciel, había habido una inundación muy grande, entonces él salía con su auto por acá, a juntar todo lo que era necesario, y después veía cómo se llevaba y se ocupaba de todo eso. Y en el ámbito de su familia también, desprendido, generoso. Sí, generoso, sí, por eso que yo digo que él no le interesaba lo material y lo económico como para poder vivir, pero nada más. Entre las anécdotas artísticas que se cuentan de él es que había clubes de distintas ciudades que se aseguraban la fecha con más de un año de anticipación. Y de ahí viene la frase que estás como Pigliapoco, claro. Tenés todas las fechas ocupadas. Sí, tal cual. Había escuelas de campo, clubes que ya tenían una fecha estipulada que él ya sabía que la guardaba para ese lugar. Para ese lugar. Y como él
digamos, era de palabra. Los contratos se hacían por una cuestión formal, digamos, pero si a él una escuelita de campo le había pedido una fecha, él se la había reservado. Si venía otro grupo, por decirte, un club mucho más grande y le estaba ofreciendo más dinero, no. Lo respetaba. No, la fecha estaba para esa escuelita y no importaba porque él había dado la palabra que les guardaba esa fecha. Y sí, después las comisiones lo iban parando en la ruta. Cuando él iba yendo, por ejemplo, a Pergamino, Junín, de los pueblos cercanos lo esperaban en la ruta para contratarlo, porque hay que hablar también de la época en que no había ni siquiera teléfono fijo en mi casa. Claro, ni teléfono Él no fijo. llegó a la época del celular, pero era la época que era muy difícil conseguir un teléfono fijo. Él estuvo 10 años desde que lo pidió hasta que lo tuvo. Lo tuvo, entonces iba a la unión telefónica a hablar, y si no, tantísimos años, por eso tanto agradecimiento a Cantenis y a Pomar, nuestros vecinos, porque él daba ese número. ¿Tenían teléfonos ellos? Ellos sí tenían, entonces la gente llamaba ahí, así que yo me acuerdo de siestas, de esta gente de venir a llamarlo porque lo estaban llamando de algún lugar. Claro. Entonces, bueno, la cuestión era a través de cartas, pidiendo la fecha, él respondía a través de la carta, digamos, por ahí uno no hace la composición del lugar, ahora que estamos acostumbrados a esto que es tan rápido. Claro. Pero la gente se manejaba así, sí, con muchísima anticipación para asegurarse que la fecha estuviera. Mónica, ¿te pasó con el maestro en vida? El maestro fallece en 1998, o hasta ahora mismo, de presentarte en un lugar, ir a un lugar, decir que tu apellido es Pigliapoco y te reconocen por el maestro? Tal cual, sí, y sigue siendo así, es lo que a mí más me sorprende, porque voy a Rosario y uno va a un médico y dice el apellido y dice, ay, sos algo de Eleuterio, o acá... Y uno dice, hace 21 años que falleció, esto de la vigencia. Digo, por ahí, ese tema que dice siempre vigente, que claro. Emilio compuso para él, sí. Digo, realmente es así. Y yo digo, un poco después que él falleció, yo tomé una dimensión de lo que él había significado para la gente. Porque a mí me sorprendía, y me sigue sorprendiendo, que gente de diferentes lugares, de lugares alejados, de lugares que no conozco, sigan pidiendo la música de él. O espacios de radio que me llaman para hacer una nota, porque hacen siempre un programa con música de él, que la gente lo siga recordando, realmente los marcó para que sea así. Tal fue así que Diego, tu hijo, sí. El nieto del maestro, tuvo que digitalizar sí. toda la música para poder escucharla claro. hoy en día, hoy ¿no? En día tomarla poder... de los discos de vinilo o de los cassettes y la digitalizó. Claro, y así es como tenemos nosotros a la venta, porque lo empezamos a hacer por un pedido de la gente. En su momento fue en cassette, porque estamos hablando del 98, que lo decidí recién empezaba. Y ahora está digitalizado, claro. Porque realmente, y la gente lo sigue pidiendo. Y yendo hacia atrás, cuando eras nena en la escuela primaria, en la escuela secundaria, ¿eras la hija del maestro para tus compañeros, para las maestras? No. Por ahí en el secundario, porque por ahí una vez hicimos un viaje en el colectivo, no sé si un picnic, claro. Ese tipo de cosas. Pero no, si no, porque medio que acá... es como lo que dicen, nadie es profeta en su tierra, y cuando claro. La gente de acá de Villa Cañas, que aún me sigue diciendo, vos sabés que fui a tal lugar, y cuando dije que era de Villa Cañas me dicen, o si no, cuando él vivía todavía decían, pero vos lo conocés, y sí, vive a la vuelta de mi casa, digamos, y la gente claro. no lo podía entender. Claro, ¿cómo puede ser que a semejante figura claro, no, vos, sí, vos pero estás claro, tan cerca? Pero vos lo ves, claro. Sí, por eso. Pero él valoraba todo lo que era premios, pero todo lo que salía de Villa Cañas o pasaba en Villa Cañas era claro, otra historia, porque él se podría haber quedado en Buenos Aires. Claro. Pero optó por venirse porque él extrañaba y él quería Villa Cañas, y siempre por ahí cuando le decían alguna anécdota o algo que lo había impactado, contaba esta historia de que habían venido había un baile en Sportman y vinieron 2 colectivos de Junín, y anduvieron por todo el pueblo coreando su nombre, pararon frente a mi casa, él salió a saludar cual político. Claro, y a eso él le había impactado mucho, porque que pasara en su pueblo
Claro. le había impactado. Tomando al maestro Eleuterio como ejemplo para el gen cañaseño, también podemos decir de aquel joven emprendedor, aquel joven que se la jugó. Él, desde muy joven, en su juventud, tocó en lo que se llamaba Radio Porteña, la hoy Radio Continental. Contá cómo fue la historia que de tan jovencito se le ocurrió irse a Buenos Aires. Irse a Buenos Aires, porque él estudió acá con el maestro Bianchi. Él siempre contaba que venía en sulky, eran 16 kilómetros. Él hacía trabajos de campo y ayudaba a juntar maíz y todas las cosas que se hacen en el campo, y a la noche se iba a estudiar en un galpón para no molestar a su familia con el acordeón. Bueno, después él se va al servicio militar. Cuando vuelve ya el maestro Bianchi se había enfermado y no seguía dando clases, pero él le gustaba estudiar música. Entonces, en el año 1950 le dice a sus padres: me voy a estudiar música a Buenos Aires. Y yo lo pienso ahora y digo, un adelantado para la época. 1950. 1950, salir del campo de Villa Cañas para ir a Buenos Aires. Bueno, los padres por supuesto que le dijeron que sí, pero que ellos no lo iban a ayudar, además porque tampoco tenían desde lo económico. Claro, no se podía. Y uno compara con lo que ahora significa cuando un hijo se va a estudiar, que uno le arma toda la estructura. Claro. Así que bueno, él se fue con un tío y dos primos, y en Buenos Aires empezó a estudiar, pero hizo trabajos de todo tipo. Cosía pelotas de fútbol, fue colchonero, vendía pan, cocinero en el tren, trabajó en la fábrica Nestlé, y en el mientras tanto iba estudiando, y ya en el conservatorio donde estudiaba ya se empezó a contactar con Mario Acerboni en ese momento, que era un músico y era productor, y ahí pude entrar en Radio Porteña, y tenía un programa semanal, pero en vivo, y eso le permitió después todo lo que le significaba sus giras por Bahía Blanca, por la radio. ¿Y cómo conoce a tu mamá? Y en un baile en la escuela de Manyaterra. La escuela de Manyaterra es la que está en la curva. Yendo a Santa Lucía. Yendo a Santa Isabel, acá. Yendo a Santa Isabel. Santa Isabel, a la derecha, después de la curva. Manyaterra, acá, que no está más. No, ya está casi destruida. Claro, está casi destruida. Sí. Ellos en realidad los dos eran de lo que se llamaba el campo rueda, de las encadenadas. Lo que pasa que eran... las estancias pertenecían a dos ruedas diferentes, entonces eran como de dos campos rueda. Y se conocían las familias, pero en realidad en un baile de Manyaterra que él vino a actuar en el año 57, él todavía vivía en Buenos Aires, y había venido a actuar, y bueno, y ahí bailaron, no sé, porque viste que dicen que el que toca nunca baila, no era buen bailar. Mi mamá le encantaba bailar, y se fue a casar con el músico. Con el músico. Claro, que justo no era el que bailaba, pero bueno. Y se casaron en el 58 y se fueron a vivir a Buenos Aires, para mi mamá también. En aquella época también salir del campo para ir a vivir a Buenos Aires, donde no conocía a nadie. Y bueno, estuvieron 2 años y medio, casi 3 años, y después se volvieron acá. Mónica, nuestro equipo de producción te invita a que miremos juntos un video. Estamos conversando con Mónica Pigliapoco, es nuestra primera edición del Gen Cañaseño, ahí lo estábamos viendo al maestro Moni, Sí. Y bueno, al verlo actuando y con su orquesta, te pregunto,
¿cuánto significó en la vida de él Luis Emilio Bertozzi, Omar Farina, Oreste Pisani, toda la gente que lo acompañó en la banda? Y yo creo que cada uno tuvo un significado especial para él. De hecho, yo lo escuchaba a Quintino Sinali, que él dice que lo marcó tanto la música de mi papá, y entonces él dijo en Venado Tuerto que él se daba cuenta que tenía como una capacidad especial para ir eligiendo a sus músicos, como que cada uno cumplía una función importante dentro de la música. Y por ahí los comentarios que escucho de la gente que sabe más de música, que era muy generoso en cuanto a dejar lucir a sus músicos. Claro, claro. Él lo que siempre decía, que no se tenía que perder la melodía del tema. El público no tenía que perder, por eso no le gustaban tanto las variaciones ni tanta verdura, decía él. Decía así. Decía, claro, no tanta cosa, porque dice, el público ya no sabe qué tema estamos haciendo, no lo tiene que perder. Entonces, si uno presta atención, él va haciendo, la melodía está siempre, o la hace el acordeón, o lo están cantando, o después lo hace la guitarra, o la guitarra le contesta el acordeón, toda una estructura musical. Eso lo sabría explicar mucho mejor que yo de la profesora Patricia Judós, que de hecho hizo su trabajo final para la licenciatura de música, con todo un trabajo investigativo sobre mi papá, y bueno, ella, que tiene toda la parte de música mucho mejor que yo, también lo remarca en esto de... Y bueno, sus músicos, cada uno tenía, y él les escribía las partes para cada instrumento. Para cada instrumento. Él escribía todo. Él escribía las partes para cada instrumento. Sí, y más allá del tremendo nombre artístico de decir Eleuterio Pigliapoco, él cómo permitía el lucimiento, por ejemplo, de la gracia de Oreste Pisani, o la tremenda presencia de Omar Farina presentando. Por ejemplo. Pero, o la voz de Luis Emilio. Pero él, después, cuando entró Ruperto Avalis, también, que para él significaba un hito dentro de la música. Y yo digo que él, por su forma de ser, a lo mejor humilde y de perfil bajo, más allá de querer sobresalir, todo lo contrario, disfrutaba de tener esos músicos sobre el escenario. Claro. Y de que ese grupo de gente le diera la impronta al grupo, porque en realidad, pensado desde ese lugar, más allá de que llevaba su nombre y de que sí, todo, los que eran los arreglos y todo lo hacía él, pero llegado el momento, el guitarrista se lucía, el baterista se lucía, el pianista, cada uno tenía su momento, digamos. Claro. Y ya hablando específicamente de la parte artística, y si lo traeríamos al día de hoy, ¿podemos llegar a imaginar qué pensaría el maestro con la música digital, con Spotify y con todas las nuevas formas de la música? Yo creo que no estaría de acuerdo, porque él sí llegó a ver, cuando empezó a estar la parte grabada, digamos, de los grupos que él los veía en televisión, y no tocaban en vivo. Claro. Entonces él decía, todos esos saltando no pueden estar tocando. No pueden estar tocando, porque, claro. No se puede saltar y tocar al mismo tiempo. Bueno, y por supuesto que miraba todos los detalles y decía, ahí no está haciendo ni los tonos, ni los acordes, ni nada de lo que está apareciendo en la música. Claro. Entonces, bueno, toda esa parte la vivió y él no estaba tan de acuerdo. Quizás ahora, tener la posibilidad de escuchar música como tenemos ahora, él tal vez eso lo hubiera disfrutado. Porque si pensamos en cómo tenía que escuchar él los long play, porque le gustaba el tango, y sobre todo D'Arienzo, Brunelli, y había que ir al tocadisco, tenía que estar en condiciones el disco. Era toda una ceremonia. Una ceremonia, la púa tenía que estar bien, el disco no tenía que estar... Bueno, todas esas cuestiones que sabemos los que somos de otra época. Claro. Él tal vez ahora hubiese disfrutado poder sentarse tranquilo a escuchar todo lo que hubiese tenido ganas, porque en aquel momento tenías que conseguir justo el disco del tema que vos querías. Sí. Y que era caro y que había que conseguirlo, no era que por ahí fácil. acá en Villa Cañas no se conseguía. No se conseguía, claro. Así que bueno, tal vez de eso tal vez lo hubiera disfrutado.
Cuando él escuchaba música, escuchaba tangos, escuchaba Sí. Feliciano Brunelli, por ejemplo, también. Sí. Esa era la música Esa que era él la música que escuchaba. le gustaba escuchar. Le gustaban también, que de hecho hay discos en mi casa, las bandas militares, porque como él había participado cuando hizo el servicio militar de una banda, todas las marchas le gustaban también. Y de vez en cuando, la música clásica también le gustaba, pero si él tenía que decir qué prefería, tango de D'Arienzo. Tango de D'Arienzo. Tango de D'Arienzo, y de hecho se nota la influencia de D'Arienzo en sus grabaciones y en todo, porque era ese ritmo bien marcado. ¿Y de los temas propios, cuál era su preferido? ¿Había algún preferido? No, yo creo ¿O de los que hacía con la orquesta? Claro, no sé si preferido. Él siempre decía que, bueno, Se va Camila le había dado muchas satisfacciones porque que haya llegado al cine, bueno, él todas las veces que pudo ver la película que se llamaba Los Chiflados del Batallón, con el soldado Chamamé, con Mario Sánchez, bueno, que tampoco estaba la posibilidad de alquilarla, la película había que encontrarla en televisión, entonces, bueno, era todo una fiesta cuando estaba la película, entonces, ese tema le dio muchas satisfacciones. ¿Qué pasa, Pascualito? Que también porque le permitió ganar el disco, el de disco oro, pero después yo creo que por ahí él tenía más predilección por los temas que a lo mejor tenían que ver con la familia, porque él de hecho hizo un tema para mi mamá, que fue el primer tango que escribió, después hizo un tema para mí, y después hizo un tema para sus nietos. Entonces, bueno, eso es como que desde lo emocional eran esos los temas que él más quería. Y por el otro lado tenía los preferidos porque le habían dado de satisfacciones, porque lo han grabado otros grupos. ¿El tema Mi Mónica Rosana es para vos? Claro, Mirá vos. para mí. Sí, para mí. Así que bueno, todos tenemos un tema en la familia. Todos en la familia Todos en la tema. familia teníamos un tema. No alcanzaban a nacer los chicos que ya estaba pensando, el tema para él. Claro. Que iba a ser. Y bueno, después los presentaba en sus programas de radio, porque él tenía un programa de radio en el 29 y en la radio de Pergamino. En Pergamino los viernes y en Venado Tuerto los sábados. Claro. Bueno, entonces ahí también esperaba el momento, después de grabarlo, de preparar un texto para presentar esos temas, porque eran parte de la familia, de la familia. Mónica, te agradecemos mucho por este ratito. Me encanta particularmente hablar del maestro Eleuterio. Hemos escrito su historia alguna vez cuando al maestro se lo dio como ciudadano ilustre de nuestra ciudad, una historia riquísima y que, bueno, quisimos traer para nuestro primer programa, para la televisión. Yo te agradezco mucho que hayas pensado en él para este primer programa. Te agradezco esa historia de ese momento porque sigue circulando la historia. Y a mí me ayuda, la tengo guardadita porque por ahí uno necesita refrescar determinadas cosas, por ahí cuando aparecen esto de las notas en alguna radio de pueblos por ahí cercanos a Pergamino, a Junín, a Rosario, uno necesita, bueno, esa historia es la que a mí me ayuda y me va acompañando en esto que voy haciendo. Así que bueno, yo te agradezco y un poco me propuse, vamos a ver si lo logro, escribir algo, porque voy recibiendo por las redes sociales un montón de historias que la gente me cuenta. Entonces me da pena que eso se pierda. Pero cada salida, cada baile seguramente era una historia, Mónica. Sí, entonces hay gente joven que a mí por la edad me llama la atención porque me dicen, yo tenía 8 o 9 años, iba porque era la familia la que iba al baile. Sí. Bueno, entonces para mí es una alegría enorme que se sigan acordando de él y en su Villa Cañas con más razón, porque él haber sido declarado ciudadano ilustre en ese momento, a pesar de que él ya estaba enfermo, ya había tenido el ACV, para él fue tan significativo. Él decía, sí, me pueden haber dado un montón de premios, el disco de oro, pero ser ciudadano ilustre de Villa Cañas, fue para él lo podemos contar alguna vez junto al maestro en el living de tu casa y mirando revistas donde el maestro había aparecido, mirando discos, junto con Mónica escribimos esa historia que después se utilizó para tantas cosas, ¿no? Pero fue escrita originalmente para el momento en que el maestro fue declarado ciudadano ilustre. Y lo bueno fue que se hizo estando él. Claro, porque entonces con él hay
cuestiones que solo él las podía contar. Claro. Porque yo me sigo planteando, y por ejemplo, digo ahora, nunca le pregunté cuál fue su primer acordeón y cómo lo compró. Claro. Cómo lo consiguió con toda esa cuestión económica difícil que tenía. Y eso lo podía contar él. Lo podía contar él. Y digo, yo no se me ocurrió nunca. Por eso digo que a mí como que me cae la ficha después. Claro, después. Así que bueno, es un placer y muchas gracias. Gracias, Mónica. Primer programa de El Gen Cañaseño, y para bucear en nuestra historia de cañaseños. Primer programa porque hubo alguien de Villa Cañas que a los 20 años se fue a Buenos Aires, se mantuvo por sí solo porque quería estudiar música. Había un músico cañaseño llamado Eleuterio Pigliapoco, al que lo contrataban con más de un año de anticipación. Hubo un músico llamado Eleuterio, que hay clubes cuya pista de baile llevan su nombre. Y aquí en Villa Cañas el escenario municipal lleva su nombre. ¿Será el maestro Eleuterio Pigliapoco el gen cañaseño?